Dicen que las sociedades no se conocen por sus grandes ciudades, sino por las sombras que deciden no mirar. Que el verdadero rostro de un país no está en sus plazas llenas de luz, sino en aquello que se mantiene en silencio, esperando a que alguien tenga el valor de preguntar qué se esconde detrás. Esta historia pertenece a ese tipo de silencios. Un capítulo real, oscuro y profundamente humano que México tardó demasiado en escuchar. El caso de las Poquianchis. Muy buenas noches. Bienvenidos a Dementeorías, un canal dedicado al terror, las conspiraciones y lo desconocido, donde todas tus teorías cobran vida. Bueno, sin nada por agregar, comenzamos. Las Poquianchis. En México, la década de los años 50 y 60 fue un tiempo de contrastes. Mientras las ciudades crecían, muchas regiones rurales permanecían aisladas, con escasa vigilancia y poca supervisión gubernamental. Ese escenario permitió que uno de los casos criminales más impactantes del país se desarrollara casi por completo sin ser visto. Ese caso fue el de Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis. Las hermanas nacieron en El Salto, Jalisco, dentro de una familia marcada por la violencia doméstica. Su padre, Jesús González, era conocido por su carácter autoritario, lo que influenció profundamente en su vida adulta. Buscando independencia económica, las hermanas iniciaron sus primeros negocios en los años 40, bares y casas de prostitución en Lagos de Moreno, San Francisco del Rincón y otros puntos del Bajío. Al inicio, operaban de manera similar a otros establecimientos de la época. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a reclutar mujeres de forma engañosa o mediante intermediarios. Muchas eran jóvenes de origen humilde, provenientes de zonas rurales donde las oportunidades eran escasas y la información era limitada. Algunas fueron convencidas con falsas promesas de trabajo doméstico. Otras, según documentos oficiales, fueron literalmente vendidas por familiares en situaciones de extrema pobreza. Las hermanas instauraron un sistema de control y vigilancia estrictos. Las mujeres vivían bajo reglas rígidas y eran obligadas a permanecer en los establecimientos, ubicados principalmente en el Rancho El Argel, en San Francisco del Rincón, Guanajuato; el Rancho San Luis, cercano a Lagos de Moreno, Jalisco; varias casas ubicadas en zonas rurales donde la presencia policial era mínima. A finales de los años 50, comenzaron a acumularse indicios inquietantes. En la región se hablaba de mujeres que desaparecieron tras haber sido vistas cerca de los establecimientos de las González Valenzuela. También surgieron rumores sobre prácticas abusivas y castigos severos, pero la falta de denuncias directas, sumado al miedo y a la marginación de las víctimas, permitió que la red continuara funcionando casi una década más. El punto de quiebre llegó en 1963, cuando una joven logró escapar de uno de los ranchos y denunció lo ocurrido. Su testimonio fue clave para que las autoridades de Guanajuato iniciaran una investigación formal. En enero de 1964, finalmente se organizó un operativo policial en los ranchos controlados por las hermanas. Lo que encontraron no solo confirmó los rumores, reveló la existencia de una estructura delictiva compleja donde convergían explotación, secuestro y violencia sistemática.
Documentos oficiales registraron más de 90 víctimas, aunque investigadores de la época señalaron que la cifra real pudo haber sido mayor, debido a la falta de registros. El impacto mediático fue inmediato. Los periódicos de la época como El Sol de León y Alarma difundieron ampliamente el caso, contribuyendo a que las Poquianchis se convirtieran en símbolo de un horror que se había ocultado durante demasiado tiempo. En 1964, las hermanas fueron arrestadas y procesadas en Guanajuato. Las sentencias fueron: Delfina González, 40 años de prisión; María de Jesús González, 40 años; Carmen González, 40 años; María Luisa González, internamiento en un hospital psiquiátrico debido a deterioro mental. Delfina murió en prisión en 1968 tras un accidente dentro de la cárcel de Irapuato. María de Jesús recuperó su libertad en 1991 y falleció al poco tiempo. Carmen murió en 1984 en prisión. María Luisa desapareció de los registros públicos tras ser trasladada a un hospital psiquiátrico. El caso de las Poquianchis terminó convirtiéndose en una referencia nacional de cómo la pobreza, la desigualdad, el machismo y la falta de supervisión estatal pueden crear un contexto donde la injusticia prospera sin resistencia. Hoy, esta historia real no solo sirve como un capítulo oscuro del crimen en México, sino como una advertencia sobre lo que ocurre cuando una sociedad normaliza el silencio y permite que la impunidad crezca lejos de la mirada pública. Porque al final, lo más estremecedor no es lo que hicieron, es cuánto tiempo pudieron hacerlo sin que nadie las detuviera. Mi teoría. La avaricia, el poder y la fortuna fue lo que ocasionó su fin. El querer cada vez más y más, dejando a un lado lo moral, la humanidad, el juicio. No es solo un caso más de éxito y derrota. También es una viva imagen de cómo un país gobernado por la corrupción predomina ante el derecho humano. Es un país difícil, en el que más persevera no es el más apto ni el más capaz, sino el mejor acomodado, el que tiene más palancas. Así es México, un país lleno de matices. Por una parte acogedor por sus costumbres, tradiciones, gastronomía, encantadora gente y cultura, y por otra, parte conocida célebremente por ser un completo homenaje a la corrupción. Aquí, con dinero, baila el perro. Una frase típica y que refleja el pan de cada día en dicho país. ¿Y cuál es tu teoría? Te leo en los comentarios. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Me ayudarías bastante para poder seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Nunca dejes de sacar tus propias conclusiones. Esto fue Dementeorías.